Muy buenos días, respetables hermanos, tanto de la iglesia aquí en Ciudad Merliot como los hermanos en muchas partes del mundo. Estamos en este bello estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy muchas gracias a nuestro Dios porque Él me ha dado vida y las facultades para poder enseñar este estudio ya por largos años. Gracias a Él por esa bendición que he tenido. Y ahora vamos a estudiar el tema cuando es difícil creer. Yo creo que este es un tema que a todos nos atañe, porque a pesar, hermanos, de que somos hijos de Dios, todos caemos, digo todos, ojalá que no fuera así, pero caemos en la situación de que de repente dudamos. Cuando digo, ¿cuándo es que es difícil creer? Estamos ya en la etapa de la resurrección y la etapa de las apariciones, y vamos a entrar también a su debido tiempo en la etapa de la ascensión de Jesús. Estamos ya en el día domingo, el día de la resurrección del Señor Jesús, la parte que corresponde al sepulcro vacío. ¿Cómo es que dos apóstoles encuentran el sepulcro vacío? La primera mujer que tuvo la dicha de darse cuenta, que fue María Magdalena, la que no encontró el sepulcro, el cuerpo. La segunda aparición a las demás mujeres. Vamos a ver en esta etapa un informe y una mentira. La tercera aparición que se le dio al apóstol, a Pedro, mejor dicho, aquí lo trato como Pedro. Y la cuarta aparición a Cleofas y a otro que caminaba con él. Yo le quiero hacer una interrogante, medítela usted. ¿Ha tenido usted alguna vez dificultad para creer? O sea, realmente creer alguna de las promesas de Dios. Yo no sé si le puedo decir que yo la he tenido. Yo no sé si puedo decir que usted la ha tenido. Pero el creer por fe es algo que debe ser muy fuerte en nosotros. Por ejemplo, cuando todo parece ir mal en su vida, usted se podrá hacer la interrogante si haya usted difícil creer que al final Dios hará que todas las cosas le ayuden a bien. Y este principio lo dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un principio bíblico. ¿Ve? Los discípulos de Jesús tuvieron el mismo problema que algunos de nosotros tenemos para recibir las promesas de Dios. Cristo les había dicho a sus discípulos que Él resucitaría de entre los muertos, pero ellos no entendieron. No entendieron sus palabras y mucho menos las creyeron. Y a través del desarrollo del estudio usted me va a entender mejor por qué digo que mucho menos las creyeron. En este estudio y
les aclaro que esta es, como lo dije anteriormente, la parte 2 de la primera gran parte que dividimos en 5 partes. Es la segunda parte que estaremos estudiando. Entonces, en este estudio vamos a ver la dificultad que tuvieron los discípulos para creer que Él realmente había sido levantado de la muerte. Y esta es la realidad, esta es la realidad. Si el mundo creyera, el mundo fuera distinto. Entonces veamos primeramente los episodios que se dieron junto al sepulcro. Y para ello yo le invito, vamos a leer del Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versos 1 hasta el 10. Dice acá que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero al otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, en este episodio de junto al sepulcro, al final del estudio anterior, usted recordará que vimos el relato acerca de las dos mujeres que fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana. Entre ellas se encontraba María Magdalena. Y en algún momento esta se separó de las demás mujeres. Siempre se va a dar esta situación, ¿verdad? Ella pudo haber alcanzado el sepulcro antes que ellas y haber seguido antes que ellas llegaran. En vista de que Juan, y voy a dar esta aclaración, aquí en este verso 1 que hemos leído del capítulo 20, se lee que María fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, dice. Pero Marcos dice en el 16:2 que las mujeres vinieron al sepulcro ya salido el sol. El asunto es que los tiempos cambian. Por ejemplo, aquí más o menos desde ya a finales de octubre empieza a cambiar. Las noches se van haciendo un poco más largas. No digamos, llegamos a diciembre, las noches son más largas. Todavía nosotros que vamos a caminar en las madrugadas de lunes a viernes, todavía está la última parte de la oscuridad, aunque ya empieza a amanecer como a las 6 de la mañana. Hay un momento que a las 5:15 el sol ya se puede decir que ha salido. Hablo del trópico, ¿verdad? De donde está
nosotros estamos en el Ecuador, en el centro, y a las 5:15 de la mañana pues ya es totalmente de día, o sea que no tenemos que confundirnos con esta situación de que uno dice que estaba oscuro y el otro dice que el sol ya había salido. ¿Por qué? Porque depende de las latitudes de cada país. Pero si ella estuvo presente cuando las demás llegaron, hablo de María Magdalena, cuando llegaron al sepulcro, tal vez las hizo quedarse mientras fue corriendo a buscar ayuda. De todos modos, cuando ella llegó al sitio del sepulcro, dice que vio quitada la piedra. Imaginando lo peor, sin hacer una pausa para mirar dentro del sepulcro, corrió a buscar a Pedro y a Juan. Una vez más, suponemos que Juan se refería a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Es posible, pero poco probable, que María Magdalena se encontrara con los dos hombres cuando estos se dirigían al sepulcro. Es probable que ella fuera al lugar o a los lugares donde Pedro y Juan estaban alojados allí en Jerusalén. Si esto fue así, Pedro no debió de haberse hospedado donde estaban los demás apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que después de negar a Jesús, tal vez Pedro no estaba preparado para dar la cara a los demás apóstoles. Y es que miren, hermanos, yo quiero hacerles ver esta situación, que la vergüenza es terrible cuando se comete un error. Eso sí es algo que uno quisiera enterrarse vivo. Uno quisiera desaparecer cuando se comete un error. Nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario bucólico salvadoreño, decimos cuando metemos las cuatro. ¿Ves? Y entonces, esta situación es de entenderla, porque imagínense Pedro, el mismo Señor se lo había dicho antes, que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, y lo hizo Pedro. Y luego aquí vemos una situación en que María Magdalena les avisa, ahí no está el sepulcro, y salen corriendo Pedro y Juan. Pero quiero que analicemos un aspecto muy importante. Ella les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Quiero que le ponga cuidado a la frase, se han llevado. Yo no sé si usted está transformando y dándole que hacer a su mente ahorita, pero yo sí sé y se lo quiero decir. Cuando María Magdalena dice se han llevado, no creyó en la resurrección, hermanos. Para ella, el que se lo habían llevado era de que se lo habían robado. Habían tantas, pudo darse muchas especulaciones. Y una cosa, como quien dice, como que yo fuera un abogado,
defiendo a María Magdalena, porque ella, hermanos, no era una discípula. En cierto modo hasta tenía cierta razón de decir se han llevado. Quienes habían sido preparados eran los discípulos del Señor, incluyendo a Judas, el que lo traicionó. Ya hemos hablado de esto bastante. ¿Ve? Bueno, alarmados, Pedro y Juan se dirigieron deprisa al huerto. Juan, que tal vez era más joven, y esto yo no lo creo tanto, porque Juan escribió, hermanos, el libro de Apocalipsis, y se cree que fue concluido más o menos en el año 96 después de Cristo, o sea, cuando ya concluye la revelación del Espíritu Santo, se totaliza, y se habla del apóstol Juan como un viejito. La tradición dice que él llegó un momento que ya era tan anciano que se sentaba al lado del púlpito, si es que usaban púlpito, pero a la iglesia ya él solo les decía hijitos míos. ¿Ve? Una frase muy linda. ¿Ve? Tal vez era más joven o más viejo. Hay muchas personas viejas que tienen una energía que a mí me deja con la boca abierta, de 80 o más años. Corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, dice. Obviamente los dos hombres llegaron después que las mujeres habían salido. Y Juan se bajó y miró dentro del sepulcro. Él vio los lienzos puestos ahí, dice. Fíjese bien, puestos ahí, no tirados. No como quien dice, tirados en el suelo, donde el cuerpo de Jesús había estado, pero como el hombre cauteloso que era, no entró. No entró. Pedro llegó tras él y con su acostumbrada impetuosidad entró al sepulcro. Ese era el carácter de él. Entró al sepulcro. Dice que él vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Otra vez, miren qué bonito. El Señor resucitó. Ya en la clase pasada les dije que no hay, la Biblia, el Señor no lo quiso, el Espíritu Santo no lo quiso detallarnos, describirnos ese momento adentro del sepulcro, de la resurrección de nuestro Señor. No sabemos qué pasó, cómo se dio, que resucitó y bendito Dios que así fue, y por eso tenemos salvación. Pero el Señor siempre ha sido un Dios de orden. Cristo Jesús ha sido un Dios de orden. Dice, enrollado en un lugar aparte. ¿Dónde estaba el ángel que había aparecido a las mujeres y que después apareció a María? No podemos decirlo. Tal vez Dios quiso tratar con los apóstoles de un modo diferente como lo hizo con las mujeres. Entonces, animado pues por la valentía de Pedro, Juan siguió a dentro del sepulcro, y cuando vio los lienzos, él creyó. Fíjense qué bonito. Él creyó, dice la Escritura. ¿Qué tenía aquellos cúmulos de lienzos dentro de un sepulcro que producía fe? Bueno, por un lado, si hubieran sido amigos
los que hubieran trasladado el cuerpo de Jesús para sepultarlo en otro sitio, yo estoy más que seguro que estos amigos no le iban a quitar los lienzos sepulcrales, iban a mantener su condición de encubrimiento respetando el cadáver, pues. Si hubiera sido así que algunos amigos le iban a trasladar. Por otro lado, si hubieran sido ladrones de tumbas los que hubieran robado el cuerpo, estos no se hubieran tomado el tiempo para quitar las tiras. ¿Ve? Si hubieran sido ladrones, ¿qué hace un ladrón? Yo no sé cuántos de nosotros aquí presentes o ustedes donde sea que me esté escuchando ha sido víctima de que los ladrones se le han metido a su casa. Tristemente, no es nada halagador hablar de esto, pero sí se ha dado y se seguirá dando esta situación. El ladrón llega para robar y el ladrón llega apresurado. Además de que su maldad está de por medio, el ladrón está nervioso y el ladrón, vamos a poner que son ladrones de joyas y de dinero, le deja todo desordenado. ¿Ve? Todo desordenado le deja en casa. Vamos a suponer que el ladrón se metió o los ladrones se metieron cuando ustedes andaban trabajando y cuando entran hayan un desorden horrible en la casa que no es lo normal. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Si los ladrones hubieran llevado el cuerpo de Cristo Jesús, aquellos lienzos no hubieran estado tan ordenaditos como fueron hallados. Eso es admirable en nuestro Señor. Ciertamente jamás hubieran hecho una pausa para doblar nítidamente los lienzos o para enrollar el sudario en un lugar aparte. La única explicación lógica para el estado de las vestiduras sepulcrales era que así las había dejado Cristo por pura decisión de Él, hermanos. Por pura decisión de Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Él debía estar vivo. Él estaba vivo. Él había resucitado. Muchos autores también insinúan que la forma como se encontraban los lienzos constituyó un factor de la fe de Juan. Si Jesús atravesó las capas de lienzo y de especias del mismo modo que más adelante atravesó puertas cerradas, entonces las vestiduras sepulcrales debieron de haber estado puestas ahí, hermanos. Sin embargo, voy a terminar esta parte diciendo lo siguiente, hermanos. Estoy hablando de esta situación específicamente junto al sepulcro. Junto al sepulcro. Para mí, ¿cómo es que la voluntad, cómo es que la sapiencia de Dios intervino? Porque nosotros, a nuestra mente en nuestro país y en muchos países del mundo, yo creo que lo común es hacer una fosa y meter el cadáver. ¿Ve? Pero en el caso de el sepulcro de nuestro Señor fue en una cueva, al grado de que cuando Él resucita, Pedro puede entrar a la cueva. Luego Juan le sigue, pueden entrar. Entonces es algo verdaderamente sorprendente.
No obstante, pues, la fe de Juan todavía era tentativa e incompleta a estas alturas. Todavía ellos no habían sido investidos por el bautismo del Espíritu Santo. Podríamos trazar un paralelo con el padre que clamó diciendo, aquel padre que tenía un hijo endemoniado y que se dio esa situación de que no creían en que este espíritu endemoniado se le podía echar, pero cuando el Señor lo hizo, el padre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Años más adelante, el apóstol Juan escribiría que él y Pedro, miren lo que dice el verso 9 del capítulo 20 que ya hemos leído, aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Póngale cuidado a esta frase, aún no habían entendido la escritura. Hay que verlo desde ese punto de vista humano. Cuando los dos salieron, dice que salieron a los suyos, o sea, fueron a los demás discípulos que estaban reunidos. Juan iba creyendo hasta cierto punto. Iba creyendo hasta cierto punto, hermanos. Mientras que Pedro, dice la Escritura, que iba maravillándose de lo que había sucedido. Imagínense, aquel hombre Pedro que le había negado enfáticamente y usted imagínense, a lo mejor yo hubiese sido un Pedro o peor que Pedro, ¿ve? Pero ahora va maravillado. Más adelante ese día es probable que Pedro y Juan hubieran comunicado a los demás discípulos lo que habían visto. Entonces, sin embargo, no comprendían que eso era un cumplimiento del anuncio hecho por el Señor en el sentido de que Él se volvería a levantar. Algunos insisten en que los apóstoles comenzaron a creer en la resurrección y que luego más adelante comprendieron lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo que se levantaría otra vez. Pero yo le digo esto, hermanos, yo digo esto, sea lo que se haya dado, porque esto solo es algo sucedido, estos son episodios ya dados. Y lo que yo pueda estar diciendo son análisis que pueda estar expresando. Pero lo importante de este episodio es que aquí se está totalmente comprobando que el Señor ha resucitado, que a esta etapa estos hombres, estas mujeres todavía lo hacen con dubitación. Ese no es el punto. El punto es, hermanos, que debemos entender, y eso es lo que a nosotros como siervos, como hijos de Dios, nos debe dar la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza de que nosotros creemos en un Cristo resucitado. Que nosotros creemos no en un Cristo muerto, no en una imagen representativa, sino que creemos en una realidad, y esa realidad es la realidad en Cristo Jesús, de que Él venció el poder de la muerte. En posteriores estudios de esta etapa, de cuándo es difícil creer, vamos a ver, por ejemplo, en el huerto,
cuando es que le vemos en el huerto, lo vamos a ver en la ciudad, lo vamos a ver en un lugar no consignado, es decir, vamos a tener diversos análisis en cuanto cuando Él vence el poder de la muerte y vemos a un Cristo totalmente resucitado. Que Dios bendiga su bendita palabra.